Albóndigas en salsa española, así como estas tan deliciosas. Van a ver, les voy a indicar todo paso a paso y los ingredientes con sus cantidades al final del vídeo y en la pestaña de comentarios. Tenemos medio kilo de carne de ternera, pero pueden usar el tipo de carne que quieran. Le vamos a agregar perejil picado fresco. Si no tienen fresco, pues utilicen el seco. 2 dientes de ajo picaditos bien pequeñitos. Sal al gusto. Pimienta también al gusto. Y lo vamos a mezclar bien. Ahora vamos a batir 2 huevos. Y para darle un toquecito especial, un sabor y hasta color, azafrán se lo agregamos al huevo. Lo batimos bien y lo dejamos aparte. Hemos puesto a remojar en leche 2 rebanadas de pan de molde. Tiene que estar bien empapadas en leche. Yo como no tenía pan blanco, tenía pan integral, pues también es muy válido. Lo que tenemos que hacer es, ahora, una vez que se ha empapado bien, exprimirla para quitarle la leche. Y ahora lo vamos a agregar a la carne, junto con el huevo que hemos mezclado con el azafrán. Y mezclamos aquí, por supuesto, que más decir, manos bien limpias. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre con la mano, porque así vamos a deshacer bien el pan y que se integre todo, absolutamente todos los ingredientes. Así que a darle una buena masajeada. También nos sirve de terapia, porque es un gustito hacer esto. Por lo menos a mí me gusta, es muy relajante. La idea del huevo es que nos ayuda a compactar bien la carne, que no se nos salgan las albóndigas cuando se están haciendo. Y lo del pan es que lo va a mantener jugosito, no van a quedar secas las albóndigas. Ahora vamos a hacer las bolitas, las albóndigas propiamente. Eso ya al tamaño el que ustedes quieran. A mí particularmente me gustan de este tamaño, un tamaño medianito. La pasamos por harina, quitamos el excedente y la vamos colocando en una fuente, bandeja, plato, como ustedes quieran. Muy recomendable mojarse las manos en agua, porque así nos facilita más el trabajar con las bolitas. Procurar que más o menos las albóndigas sean todas del mismo tamaño. Yo también hago esto, me facilita más. Sacudimos el exceso y a la fuente. Y así con todas. Cuando haya terminado, regresamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dorar un poquito la albóndiga y la vamos a poner a sofreír. Un fuego medio, porque nada más la vamos a dorar. Aquí se trata no de cocinarlas, de que se hagan total, sino simplemente la parte externa se nos ponga doradita y que quede cruda por dentro, porque luego guisándola es que va a terminar de hacerse en la salsa. Le damos la vuelta porque ya se ha hecho la costrita, ven, así doradita, y así absolutamente vamos a hacer con todas. Con 1 minuto por lado es más que suficiente, ven. Así debe de estar. Y lo que queremos es que se siga manteniendo por dentro cruda. La ponemos en una fuente con papel absorbente aparte y nos ponemos a hacer la salsa una vez. Para la elaboración de la salsa, yo he puesto 3 ajitos porque son pequeños, de 2 a 3 ajos según el tamaño. Lo picamos pequeño. Luego 2 cebollines. También los picamos pequeñito. Y vamos a incluir parte de las hojas, que le dan muy buen sabor. Una zanahoria, que ya previamente hemos pelado y lavado. La cortamos en chiquito para que nos facilite la cocción, porque realmente luego lo vamos a triturar todo para que quede una salsita espesa. Un poquito de cebolla. Esto es porque me lo encontré en la nevera, que no era mucho, y digo, pues la voy a utilizar. Una ramita pequeña de apio que le da un rico sabor. Vamos a rallar 2 tomates. Para la elaboración de la salsita, en una olla amplia vamos a agregar un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y agregamos el ajito. Suelte su sabor en el aceite, aromatice. Agregamos lo que es la cebollita, 2 cebollines y el apio. Y lo vamos a sofreír aquí un ratito, a que marchite bien. Y me había olvidado, porque lo tenía cortado, preparado, un trocito que también tenía de puerro, que da un sabor exquisito.
todo esto lo vamos a sofreír unos minutos, pues más o menos unos 4 o 5 minutos a un fuego medio alto. Agregamos ahora una hoja de laurel, un poco de sal. Después que hemos sofrito un poco los vegetales y se nos han puesto así transparentes, blanditos, vamos a agregar los 2 tomates rallados y los vamos a sofreír un poco. Le agregamos una cucharada de orégano y 1 o 2 cucharadas, ya a gusto de cada quien, de romero. Y vamos a dejar que se sofría un poco más. Quitamos la hojita de laurel, un poco de pimienta negra y ahora agregamos 150 mililitros de vino blanco. Lo vamos a dejar un par de minutos porque lo que queremos es que hierva y se evapore el alcohol. Agregamos una cucharada de harina. Esto es para que se nos espese la salsita cuando agreguemos el caldo. Pueden usar caldo de pollo, caldo de carne, caldo de vegetales, el caldo que gusten. O agua si no tuvieran ningún caldo. Entonces ahí pues recomendaría que usaran estos cubitos que hay concentrados. Y ahora yo agrego el caldo, 1 litro de caldo de pollo. En este caso estoy utilizando yo. Lo vamos a dejar hervir un poco. Y también agregamos la zanahoria que habíamos picado. Y lo que vamos a hacer ahora es que hierva. Para eso tapamos y esperamos a que rompa a hervir. Y ahora que ha roto a hervir, pues lo vamos a dejar así unos 15 minutos para que se nos ablande la zanahoria. Pasado ya los 15 minutos, lo que vamos a hacer es triturar con una de estas batidoras de mano. Lo que vamos a hacer es incorporar todas las albóndigas a esta salsa. Esto huele, me están tocando ya la puerta los vecinos. Pues ahí lo vamos a dejar 15 minutos tapadito. Bueno, las acabo de servir, ahora vamos a ponerle su salsita. Albóndigas en salsa española, su ramita de perejil y ahí está. Listo. Vean esto. Vean esto. Pues así como se ve de bien, huele. Esto lo acompaña con papas asadas, puré de papa o así como una tapa sola y mucho pan. Mucho pan para mojar esta maravillosa salsa. Fíjense la albóndiga. Mira. Ha quedado la superficie compactita, así como la sofreímos con la harina. No se deshacen esa salsita espesa que tiene un aroma, un olor, ese colorcito. Es para morirse. Pero para morirse de la alegría y volver a resucitar para volver a comerse otro plato. Así que si están contentos con esta receta, dedito arriba, suscribirse lo que no estén. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un besito muy grande y hasta la próxima, que me voy con mis albóndigas.